Bueno, estamos de nuevo ya ahora con el cafelito encima, que eso nos ha revivido un poquito, ¿no? Y bueno, para seguir disfrutando de las ponencias que nos quedan esta mañana. Yo tengo el gusto de presentaros a Francisca Vega. Francisca Vega es letrada de la Administración de Justicia y responsable de la unidad, directora de la Unidad de Ejecución Civil de Belén Málaga. El juzgado de Belén Málaga tiene una estructura especial. Digamos que los propios juzgados no ejecutan, o sea, no hay como unidades de juzgado y cada juzgado ejecuta la sentencia, sino que la remiten a esta unidad y esta unidad es la que se dedica a tramitar esas ejecuciones. Gracias a que, bueno, pues que llevan colaborando con el punto de información de mediación desde enero de este año, hemos tenido la ocasión de ver que efectivamente, primero, son pioneros en este ámbito porque realmente, aunque tenemos derivaciones de otros juzgados, nunca nos han mandado ejecuciones de sentencias, por lo tanto, se están atreviendo a enviar a sección informativa de mediación un asunto que ya está judicializado, pero que no está resuelto. El conflicto sigue latente. Y sin embargo, pues han estado enviando una serie de temas y hemos ido viendo a lo largo de estos meses cómo ha evolucionado esta sentencia, estas ejecuciones de sentencia en otras cosas diferentes y en muchos casos de acuerdo. Ahora lo contará ella con más detenimiento. Pero eso unido a la noticia a la que me referí antes, que del anterior juez decano, en la que ponía el foco la importancia de la cantidad de sentencias que hay más de 100.000 sentencias, de las cuales 78.000 son civiles, que están sin ejecutar en la provincia de Málaga, fue cuando un poco juntamos esas dos imágenes de Pablo como coordinador de los LAS y ella que ya se había atrevido a ir lanzando los primeros asuntos. Digo, pues se están alineando los astros. ¿Quién mejor que Francisca ahora para que nos cuente cómo ha sido esa experiencia y cómo se va diciendo? Muchas gracias, Francisca. Pues muchas gracias, Inmaculada, por tu invitación, porque la verdad, como ya han expuesto anteriormente, esto es una cuestión de conciencia en la que tenemos que involucrarnos todos los operadores jurídicos, porque es muy importante que la persona conozca que puede ir a mediación antes, pero que, por ejemplo, se decía anteriormente, no es que ya una vez que se judicializa es lo que es importante, no, desde el juzgado también tenemos respuesta, también tenemos un papel importante a la hora de derivar a la mediación, en lo que se deriva la mediación intrajudicial, cuando ya tiene lugar desde el juzgado, ¿vale? Esto, como tú has expuesto, ha sido una cuestión personal, es decir, porque nos hemos involucrado mis dos compañeras que están aquí conmigo del servicio de ejecución y yo personalmente, porque creemos en ello. Formación, pues la formación ha sido... Los distintos operadores tenemos que tener formación al respecto, ha sido a través de lo que es el Centro de Estudios Jurídicos, se nos van impartiendo distintos cursos y un curso que se dio a los letrados fue el tema de mediación, medio adecuado, solución de conflictos, y a partir de ahí yo conocí lo que era la figura de la mediación y creí en ella, y luego ya pues también apareció el PIMA dando jornadas en la Ciudad de la Justicia, a la que a los compañeros invito, que hay una para el viernes que viene, ¿no? Una jornada entera en la que pues, se ha hecho difusión para conocer que funciona. Entonces nos atrevimos a enviar al PIMA y la verdad que ha sido muy fácil a través de la aplicación o de correo electrónico derivar los procedimientos que consideramos nosotras que se pueden derivar. Al respecto, como estaba estableciendo, pues que son distintos los operadores. Antes hablábamos de la importancia de los jueces, porque nosotros en el servicio de ejecución, los letrados, tenemos un papel muy importante porque somos los que dirigimos el procedimiento, pero los jueces dirigen todo el proceso declarativo. Entonces, ahí existe un acuerdo entre lo que es la Asociación de Mediación y el Consejo General del Poder Judicial, que está publicado a fecha 2024, en el que el Consejo se compromete a formar y a impulsar la mediación dentro del cuerpo de
de la judicatura. Es decir, es que es un papel fundamental, porque si tú no lo conoces y no tiene un poquito de implicación al respecto, no derivas. Eso unido a la carga de trabajo que existe en los juzgados, los que no te puedes centrar a leer el escrito para ver el trasfondo del asunto, si es un trasfondo jurídico o es un trasfondo meramente personal, muchas veces que se ven, porque cuando no hay respaldo jurídico en los escritos que se presentan, dice, esto va por otro derrotero, o bien dilatorios o personales. Entonces, aquí ya el juez llega hasta donde llega, a aplicar el derecho y no más, pero la solución no se va a alcanzar. Entonces, a raíz de ahí, nosotros empezamos a derivar a mediación y la verdad, como tú has dicho, empezamos este año, en 2024, y del resultado que me mandaste el otro día, verdad que de 9 procedimientos en el último trimestre, que 4 hayan finalizado o con acuerdo, con intentos de con acercamiento, eso es la sección informativa, ¿vale? De ir a mediación, a mí me parece un porcentaje súper acertado, vamos, altísimo. Claro, se ha hecho un filtro por parte, es decir, no se van a derivar procedimientos que sean pues reclamaciones de monitorio que debe 300 euros. Eso, y al fin y al cabo, lo que pide a la otra parte es que se le embarguen sus bienes y pagarlos. Eso no hay mucho conflicto. Pero precisamente los procedimientos más conflictivos, los más farragosos, son los que a lo mejor ahí nos ayudáis más, porque es donde vosotros ponéis lo que el letrado o el juez no puede poner, que es la mediación, el escuchar, el oír. ¿Por qué acudimos? Pues eso. También evita mucho tiempo, evita la reducción de los tiempos, la reducción de los gastos en el procedimiento. No van a ser los procedimientos, tú has dicho, de ejecución, que existen muchísimos. No, es verdad, no vamos a quitar a lo mejor el retraso de la justicia entero, pero se puede solventar un poco, y sobre todo por eso, por la cultura, y cambiando en España la cultura de escuchar al otro, sentarnos y, como han dicho otros ponentes, poner soluciones personales. Entonces, yo he hecho he ido analizando estos procedimientos que hemos ido derivando, por qué han sido los criterios que hemos adoptado y al respecto. No obstante, antes quiero decir por qué hemos sido valientes, porque cogiendo la ley de enjuiciamiento civil, ¿por qué vamos? Hemos sido valientes, porque cogiendo la ley de enjuiciamiento civil, en el declarativo sí que lo dice muy claro. Le da la facultad al juez, el artículo 414, en la audiencia previa. Puede, viendo el objeto del procedimiento, si es derivar a mediación. Y si no, las partes 415 de mutuo acuerdo pueden solicitar suspender el procedimiento porque van a mediación. Vale. En el juicio verbal, igual con la contestación de la demanda, cuando se vaya a citar a las partes, en la citación dice o invita que el letrado de la Administración de Justicia puede indicar a las partes la posibilidad de ir a mediación, y si no, a las partes también de común acuerdo. Pero en ejecución no se establece nada. Es que no hay un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil que nos faculte a los letrados a derivar a mediación. No nos faculta, por eso ha sido como una inventiva. Nosotros ponemos las resoluciones muchas veces muy simple, otras veces un poco, cuando vemos que podemos tener un poquito de problemas por las partes de que vayan a acudir, las trabajamos un poquito más, nos decimos por esto, por visto lo otro. Entonces, pero es verdad que no tenemos respaldo. He visto, no obstante, que en el anteproyecto de la Ley de Eficiencia Organizativa sí que se prevé, ya existen algunas reformas al respecto, y inclusive se prevé, aunque en ejecución tampoco lo deja también sin prever, lo único es que sí que establece el regla general de requisitos de procedibilidad con la demanda. Se puede hacer extensiva, evidentemente, a la demanda de ejecución, ¿vale? Entonces, pero bueno, que deja sin regularlo de forma expresa un momento concreto de la ejecución en la que el letrado vaya a dirigir. No, nosotros elegimos discrecionalmente, porque en el momento en el que se surge la controversia, ¿cuándo lo vamos a derivar? No existe un momento procesal concreto determinado. Nosotros, como soberanos que somos de la ejecución, cuando nosotros lo veamos, cuando surge el conflicto, ¿vale? Entonces, dicho esto, os voy a exponer los criterios que podemos tener, pues, por ejemplo, ¿no? Las ejecuciones hemos ido en las que es una cuestión meramente jurídica. Una cuestión jurídica en la que se interpone un recurso de apelación, pero en realidad tú coges lo que hemos dicho antes, el procedimiento, y no existe nada. En lo derivamos. La ejecución es una ejecución hipotecaria, que es en la 292-20 de este trimestre fue, y esta terminó con un acuerdo. Un acuerdo, la verdad, las partes, los abogados se sentaron. Ayer estaba precisamente hablando el procurador conmigo, decía, y sentarnos en la sesión informativa, los abogados, a conocernos y a hablar, y se llegó a un acuerdo. A terminar la ejecución. ¿La llevaste tú? Pues
Es que, digo yo, una ejecución hipotecaria con lo que eso conlleva. ¿Por qué? Porque conlleva la realización del bien, lanzamiento forzoso, es decir, que tiene un trasfondo, una ejecución muy farragoso, no desde el punto de vista procesal, sino para mí un lanzamiento es algo que yo lo intento evitar, porque ir de buena forma, por favor, llegar a un acuerdo, pero lanzar a una persona, eso es algo que no es plato de buen gusto para nadie, ni inclusive los que estamos en el juzgado. Yo hablo por mí. Entonces, pero es que además ya tenían puesto, porque ya se había resuelto el incidente de oposición. Y la juez había visto que era, lo tengo aquí la resolución, un error en la determinación, alega la parte en el escrito de oposición, un error en la determinación de la cantidad exigible plus petición. Ese fue el fundamento de la oposición. Se desestimó y ahora recurren en apelación. Otro recurso más a la audiencia. 2 años más, atascando a la audiencia. Si eso le iba a dar la razón, si es que ya había sido estimado. Bueno, pues ponen fin al proceso de ejecución, se quita el recurso de apelación y además, como eran unas relaciones, porque era una ejecución hipotecaria en tanto particular, no era con una entidad bancaria, eran entre 2 empresas que se habían garantizado unos pagos mediante la hipoteca que se había constituido sobre un bien. Pues también tenían procedimientos de juicios cambiarios. 3 procedimientos que quitaron, ¿vale? Pues yo la verdad que cuando me enteré de todo este trasfondo ayer, digo, ¡qué maravilla! Es que eso muchas veces, y eso era porque muchas veces los abogados, por lo que sea, pues no tienen tiempo de sentarse a hablar con sus compañeros, a ver cómo solucionamos. Evidentemente se solucionó, pues no se conocen y pues la verdad que esta herramienta sirve como instrumento para conseguir que se siente. Es que es así, la verdad que no es de otra. Ahora tengo señalado también para el viernes que viene uno muy interesante, porque ese también es por una reclamación de cantidad, pero este sí conlleva en un lanzamiento de un local comercial en el que se está ejerciendo a día de hoy una actividad, es decir, un negocio en funcionamiento con trabajadores. Pues claro, ese también está ya resuelta la oposición y se ha recurrido en apelación. Y digo, pero si es que esto... a día de hoy, ayer me metí en el expediente, lo citamos hace un par de semanas, no han presentado escrito diciendo que no van a acudir, se prevé que acudan, lo cual es muy interesante porque es una actividad pues que se está ejerciendo, que hay trabajadores, que lanzarlo, cuando es una cuestión, pues lo que estábamos diciendo antes, una cuestión meramente jurídica. Y económica, que no es una cuestión jurídica, sino que es una cuestión meramente económica. La verdad es que sería muy interesante de que por lo menos se acerque postura y que se llegue a un acuerdo, porque, hombre, es una cantidad interesante la que reclaman, pero bueno, ahí está. Otra, cuando, por ejemplo, cuando derivamos, pues esto cuando eran cuestiones meramente económicas o cuando es una cuestión, a lo mejor, una medida ejecutiva extrema. Me acuerdo de un supuesto de mediación. En este caso no fue mediación, fue conciliación o llamamiento a hablar que hice personalmente. Era un señor autónomo pues que no pagaba las cuotas de la comunidad de propietarios. Y ya la comunidad, como era autónoma, había solicitado el embargo de cuentas, no se conseguía nada, y por último solicitó el embargo y se acordó del local comercial. Y ya que... Y dijo, hombre, ¿por qué pide? Pues después de eso va a la subasta, no va a otra cosa. Pues al final se citó y el hombre, pues... Vamos, hombre, es que como que se sentó a darse cuenta, digo, usted se está dando cuenta de lo que está pidiendo la otra parte, que está pidiendo el embargo y la realización de su local. Pues llegaron a un acuerdo muy simple, te lo pago en 2 veces, las costas ya no apañamos y es que muchas veces dejación. ¿Qué pasa? Que eso es sentarte a ver procedimientos, a que hoy me da lástima la medida que están pidiendo, porque detrás en la justicia los que trabajamos somos personas, también tenemos tenemos un sentimiento y vemos que lo que están pidiendo es una barbaridad y te da cosas de esas. Entonces dice, vamos a ver si esto llegan a un acuerdo. Pues ese también, la verdad que fue, yo me quedé muy contenta, que llegaran a ese acuerdo, se alzó y se satisfacieron mutuamente sus intereses. ¿Cuándo más? Cuando se basa en condiciones generales de la contratación, por ejemplo, es decir, y así se prevé ya en la reforma de la Ley de Eficiencia Organizativa, cuando está ya todo dicho, es decir, se establece lo de las cláusulas suelo, cuando ya existe jurisprudencia al respecto por el Tribunal Supremo inclusive, en la que no hay más que hablar, ¿para qué vamos a judicializar el asunto? Antes de ir a un procedimiento judicial, pues vamos a acercarnos y ya está todo dicho. Si es que esto no son cláusulas abusivas, si es que yo ya he dicho que no hay, si es que no hay por dónde... Bueno, pues ahí, por ejemplo, cuando llega un procedimiento hipotecario en el que no se aprecian cláusulas abusivas y ya existe jurisprudencia al respecto, pues nada. Un tema muy interesante es también la familia. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando lo que nos llega al servicio de ejecución,
puede derivar inclusive de una sentencia de mutuo acuerdo. Las partes de mutuo acuerdo se divorcian, establecen las medidas. Ahora ejecutan las medidas. Eso, ¿qué? Régimen de visitas, sí, es muy fácil. No me acuerdo, este fin de semana para ti, este fin de semana para mí, este no sé cuánto. Pues de verdad que yo tengo aquí, os puedo leer las demandas de un régimen de visitas, de una menor, que cuando se va el fin de semana con el padre, la madre no le ha echado ropa a la niña no, o la ropa está rota, el padre ha tenido que ir a comprarle ropa y lo que pide es que se le requiramos por parte del juzgado, pero el título de ejecutivo, con base a la sentencia en la que se establece pues, el régimen de visita, que por parte del juzgado se requiere del cumplimiento íntegro de la sentencia. ¿Vale? Se le requiera que cumpla el régimen de visita, así como que a la menor cuando la mande con el padre, pues que le mande ropa, que le... Digo, eso de verdad se tiene que judicializar. Bueno, pues esa semana entra esa demanda, ¿no? Requerimiento de cumplimiento de la sentencia, régimen de visita con todas las especialidades de ropeta. Y esa persona en esa demanda decía que había comprado ropa y que se había gastado 210 euros. Y por lo tanto, como la manutención era de 250, que ese nada más que le pagaba 40. Adivinad qué demanda entra la semana siguiente. La de impago de pensiones por 210 euros. Pues yo cuando leí las dos demandas, digo, esto a mediación, pero sí o sí. Ya por eso en ese momento procesal, ¿qué momento procesal? El que nosotros consideramos, atendiendo en este caso, va a ser nada más, es decir, se dicta auto despachando ejecución, pero antes de ejecutarlo no podemos negarle, decir, yo no, tampoco se lo decía la jueza, deniega antes, no. Se despacha ejecución, pero antes de ejecutar de forma efectiva, se le cita a mediación y eso van ahí porque es que por lo menos se va a citar. Nosotros vamos a derivar, vamos a hacerlo, porque es que eso, que hay una relación personal enquistada entre eso. Vamos a hablar que ha sido un matrimonio, que han tenido una hija. Es decir, que no es una cuestión que estoy hablando, antes estábamos hablando de los vecinos, pues ni siquiera el vecino del quinto, es que ha sido tu pareja. Entonces, entre vosotros tenéis que tener una relación cordial y eso para mí no es judicializable. Desde mi punto de vista, ¿no? Hombre, un impago de pensiones de 5 años cuando le debe muchísimo dinero, pues sí, pero esas cuestiones no son judicializables. Entonces, veía eso que la mediación muchas veces, además de intentar alcanzar un acuerdo concreto, intenta acercar posturas y mejorar las relaciones entre las personas, que al fin y al cabo es lo que cuando decidimos derivar a mediación es lo que pretendemos, porque vemos que lo que ahí hace falta es restablecer esa comunicación existente entre esa pareja, que ya no existe entre esa pareja. Y por último, bueno, pues las comunidades de propietarios también. Las comunidades de propietarios también llegan a nosotros. Me acuerdo de, bueno, 2 supuestos. Uno que era que se obligaba en sentencia a uno de los vecinos a no utilizar el ascensor o que no llegara al ascensor, me parece que era hasta la última planta porque vivía una persona con una discapacidad y el ruido le molestaba, y la ejecución lo único que consistía, y lo tenemos, era en requerirle del cumplimiento de la sentencia y no utilizase el ascensor. Yo le requiero, ponemos el auto, se lo notificamos y ya de ahí, ¿qué va? Ante el incumplimiento, multas coercitivas, no sé cuánto, pero al fin y al cabo lo que hay de trasfondo es una relación vecinal. Entonces, ahí está, claro, está archivado provisionalmente, porque eso es un cumplimiento sin fin, porque ese cumplimiento es de por vida, mientras que esas personas convivan los dos en ese edificio, esa obligación de respeto o donde no utilización del ascensor, así que suba hasta la 4ª planta, que es donde vivo, es de por vida. En fin, ahí tenemos un sinfín de supuestos que intentamos hacerlo lo mejor que podemos, echando un poquito de tiempo, eso sí, leyendo los escritos, no minutando sin ton ni son, pero claro, eso es muy de conciencia y de tiempo. Muchas veces que es verdad que hay momentos en los que no tenemos tiempo y que no se puede poner uno a leer, pero bueno, que sí quería hacer puntualidad a las reformas que se establecen al respecto, que bueno, que se establecen porque al fin y al cabo, ¿qué? Lo que estábamos diciendo, hay también partes que no acuden, que se derivan a mediación y ya me lo va diciendo el del banco que yo no voy a acudir, esto lo tengo ganado y yo no voy a acudir a mediación, pero bueno, por eso es involucrar a todos los agentes. No obstante, que se establezca la posibilidad, pues que sea impuesto, como se prevé en la Ley de Eficiencia Organizativa, que ya salió no se aprobó con la Ley de Eficiencia Procesal, donde se establecía la introducción de los MAS, pero a ver si ya en la siguiente ley se consigue aprobar y entra como requisito de procedibilidad en todas las demandas, con las excepciones que se establece y también por derivación.
se establece la posibilidad que se establezca por derivación tanto por el juzgado como por las partes. Lo único es que me ha hecho gracia porque se establece en el artículo 19, lo tengo aquí, la posibilidad que se derive, pero ahora tiene que ser por resolución motivada. Expresamente, dice resolución motivada. Dice, en cualquier momento del procedimiento resulte controvertido entre la contestación de la demanda y la celebración de la vista o juicio en los procesos declarativos o tras la orden general de ejecución y despacho de esta en los procesos de ejecución forzosa. Ahora aquí sí, el letrado de la Administración de Justicia podrá plantear a las partes la posibilidad de derivar el litigio a mediación o a otro medio adecuado de solución de controversia, siempre que considere, mediante resolución motivada, que concurren circunstancias que posibilitan una solución de conflicto en dicho ámbito. La derivación requerirá la conformidad de las partes, que se podrán pedir conjuntamente a la suspensión del procedimiento. Pues eso es lo que tenemos, resolución motivada. Nosotros eso acudimos simplemente con ¿qué? Pues con el artículo 565 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que te establece eso, que las partes acordamos la suspensión, y con el artículo 16 de la Ley de Mediación, que te dice que las partes en cualquier momento pueden solicitar la mediación y que si la solicitasen estando en curso un procedimiento de ejecución, deberán ponerlo en conocimiento del juzgado, ¿no?, para solicitar, si así lo consideran oportuno, la suspensión del mismo. Y en lo que establece la resolución motiva, yo espero que no recurran mucho. Que los abogados sean conscientes y acudan de mutuo acuerdo, no la recurran, porque es que no tenemos, es decir, nosotros a la hora de derivar no tenemos una formación los letrados de esto no es personal, es una cuestión personal y que no sé si algo de sentido común, pero una resolución motivada, tú dices, vamos a ver, yo si pusiese en la resolución lo que pienso de verdad con el matrimonio, pues digo, te lo voy a motivar, ¿verdad, Catalina? Pues nada, y esa es la situación que encontramos ahora mismo en el servicio de ejecución. En el ámbito penal no tenemos mucho conflicto porque ejecutamos nada más que delitos leves, la verdad que no tiene mucha trascendencia. No sé si a lo mejor Pablo en ejecutorias penales tiene más conocimiento al respecto de los procedimientos de lo que se pueda derivar a mediación, pero nosotros aquí en el Servicio de Ejecución Penal de Vélez Málaga hay muy pocas cosas, muy poca pendencia y son muy sencillitos, la verdad. No sé, lo que queráis ya comentar al respecto. Hay muchos compañeros, tanto letrados como abogados, que pueden hacer. Yo quiero preguntarte una cosa y es el índice de participación de profesionales en las sesiones informativas de allí de Vélez Málaga. ¿Y cuál crees tú que es el papel que adoptan estos profesionales en ese momento? Pues mira, en ejecución, en todos estos procedimientos que hemos derivado, como era preceptiva la intervención del letrado, pues se trata del procedimiento de ejecución hipotecaria, de familias en las que han intervenido, se han acudido los profesionales. En otros también me he encontrado la reticencia de que directamente han llamado, ¿pero esto qué es? Y que no han acudido. En el correo electrónico, unos sí que han acudido con su letrado, que no me facilitaba, decía, acudió de uno de familia. Una de las partes acudió con su letrado, tal, la otra parte no acudió. Entonces, los profesionales, pues como todo, unos se involucran más, otros sí que van, otros, supongo que será como todo, unos que tengan más tiempo, porque también es cuestión de tiempo, ahora la sesión, además de la vista, un rato, la verdad que allí en Vélez Málaga tenéis... El horario suele ser a primera hora de la mañana, se va estableciendo cuando interrumpí, una sala destinada específicamente para vosotros, que además es súper acorde porque era la que tenía anteriormente la Fiscalía, donde se reunía con los menores y un entorno, la verdad que acogedor, no es frío, para nada, al contrario, y propicia un poco, acompaña a la mediación. Los profesionales, pues como todo, unos sí y otros no. Yo quiero contar una de estas, precisamente de Vélez Málaga, en el que yo asistía a la sesión informativa de una pareja que era una liquidación de una sociedad de gananciales. Y bueno, era una casa que está en un pueblo, que además está situada en una zona no demasiado buena del pueblo, con lo cual las partes tenían inconvenientes que no podían vender. Y habían establecido un uso. Llevaban 9 años de ejecución. Y en esos 9 años, el señor había estado tenía los 3 primeros, pero se coló hasta 6, y ahora estaba la señora y había el problema de que ahí tiene
La señora estaba dentro, pero el señor quería comprarlo y no tenía capacidad porque se estaba jubilando. En fin, una situación. Y en las sesiones informativas nosotros no hacemos mediación, pero sí que utilizamos técnicas mediadoras y es la de la pregunta. Entonces ellos venían con sus letrados y tal, y cuando les pedí que me explicaran un poquito de qué iba aquello, me dijeron, es que no nos ponemos de acuerdo en quién va a vivir y quién va a pagar. Digo, ¿por qué no pensamos en qué valor le vamos a dar a esto y sobre esto, y que estemos conformes en ese valor, tanto si lo recibimos económicamente como si nos vamos a quedar en él? Simplemente esa pregunta. Empezó a surgir de ahí las preguntas de un letrado, del otro, las recomendaciones. Y pues tú no tienes no sé cuánto. La señora tenía una cantidad. Al señor le habían denegado el préstamo por la situación que ya no iba a seguir trabajando. La abogada, que ya veía un poco la luz al final del túnel, decía, ¿y si pides tú la diferencia que te falta de lo que tienes ahorrado y tal? Y al final se llegó al acuerdo. Y entonces me dicen, bueno, tú que eres la mediadora, redacta el acuerdo. Digo, no, yo no soy la mediadora, yo soy la técnico y el acuerdo lo habéis construido vosotros. Yo simplemente he hecho una pregunta y vosotros la habéis construido. El resultado de aquella experiencia fue que los compañeros me dijeron, oye, yo puedo traer aquí a mis clientes particulares para que tú le expliques lo mismo a ver si se le abre un poco la cabeza. Yo me encantó, o sea, la reacción del compañero, por supuesto, me encantó y por supuesto, la reacción de las partes, ¿no? Se llevaron resuelto un problema, una ejecución de 9 años que no nos la creíamos ninguna de las dos. Claro, porque muchas veces la magia aparece cuando las partes se sientan en un espacio de comunicación, de tranquilidad, de diálogo y de perspectivas que se desplazan, entonces que se despliegan en momentos como estos, ¿no? Sí, esa ejecución me acuerdo, está aquí, la 555-21, esos matrimonios, en el que es que era un matrimonio, todos los días había escrito ese matrimonio, eso era horroroso. Es que se separaron y te daba en ejecución la liquidación del régimen económico matrimonial, en el que, se acordó que se atribuía el uso de la vivienda común hasta que se liquidase y se adjudicase, pero no llegaban a un acuerdo, esa liquidación nunca terminaba y entonces, entre tanto, estaban haciendo uso cada 6 meses, uno, los otros 6 meses, ¿qué pasa? Que como no se iba, finalizaban mis 6 meses, yo no me iba, ejecución, lanzamiento, obligación de hacer, que te vaya a los 6 meses, lo otro, eso era horroroso, pero bueno, esto... Pues así, ese era el problema. Esa fue la muerte a pellizco, de verdad. Claro, y es que en la liquidación no llegaban No llegaban, porque además no vendían, no encontraban compradores para esa casa. Y al final, pues, bueno, pues yo me conformo con un poco menos, pero me llevo dinero. Ella dice, bueno, yo me ahorro un poquito, pero me quedo en mi casa. Y terminamos en 45 minutos con un problema de 9 años. De 9 años. Creo que merece la pena mandar, aunque sea experimentos así. Sí, experimentos. Sí, porque muchas veces puede haber resultados, ¿no? Y a nosotros la experiencia no lo está demostrando. Sí, aunque sea desde el punto de vista egoísta procesalmente, que no sabes qué va a hacer con la ejecución, pues tú no creas en la mediación, mándala a ver si ellos encuentran la solución, pues yo ya me quito unas cuantas ejecuciones del medio, porque es verdad, sí, es así. Creas o no creas, deriva. Ante la duda, yo creo que crea o no crea, deriva. Como sponsor se lo vamos a comprar a Francisca. La verdad que sí, estaba aquí. Bueno, ¿alguna pregunta por parte de... Allí Paloma tiene... Bueno, ante todo, muchas gracias por la exposición. Creo que ha sido muy ilustrativa. Hemos aprendido y espero que le escuche mucha gente para que pueda tomar ejemplo. Mi pregunta va un poco en torno a lo que ha dicho sobre la derivación, ¿no? De que son casos escogidos. No sé, ¿habría alguna posibilidad o se plantean de alguna manera que algunos determinados temas, y pongo por ejemplo ejecución de impago de pensiones en familia, derivar sin tener que mirar de manera automática? Sí, nos lo hemos planteado, ¿verdad? Aquí puede
si quiere hablar Marta, que ella lleva casi toda la familia en el servicio. La verdad es que sí, porque muchas veces se generan dos procedimientos, que es lo que ocurre, porque cuando llega al juzgado se llega por el impago, pero esa persona tiene que pagar también la renta que va devengándose mensualmente. Entonces muchas veces llega a una situación pues agobiante para, en este caso, el progenitor no custodio, que está obligado a pagar la pensión. Evidentemente un acuerdo es muy fácil de decir, bueno, pues un poquito más todos los meses y vamos satisfaciendo la deuda y la pensión. Sí, nos lo habíamos planteado, la verdad, es que derivar, otras que nos dan problemas, son cantidades pequeñas, pero que la familia, uno de los criterios que habíamos planteado al respecto era derivarla toda. Y que entre ellos llegue a un acuerdo, se paguen con sus transferencias y que, bueno, claro, porque es que lo que estábamos hablando, lo que había expuesto al principio, muchas veces esos vienen de sentencias de mutuo acuerdo. Entonces, cuando llegan a ejecución, nunca han llegado a sentarse porque no han tenido conflicto. Tienen ya una sentencia en la que se establece cuál es la pensión. El problema surge ante el impago y es cuando surge el conflicto. La verdad es que sí, lo habíamos planteado, estábamos diciendo, ¿qué criterio general se puede adoptar para derivar? ¿Cómo hacemos? ¿Todos los hipotecarios? Pues no, a lo mejor no todos, porque depende, si luego no hay oposición, si hay, es que las situaciones se van viendo, algunos son muy sencillos, otros pues no. Pero en familia es uno de los proyectos, la verdad, de derivarlo absolutamente todo. Tenemos una pregunta que nos hace Cristian Garrido, que está online, y dice: ¿en estos casos los acuerdos son elevados a escritura pública o son ratificados por el juez en el proceso? Muchas gracias. Pues los que se nos han dado han llegado a un acuerdo extrajudicial y como estamos en ejecución, recordemos que ya tenemos un título ejecutivo, ¿vale?, del que estamos ejecutando. Lo que solicitan las partes es la finalización del procedimiento por satisfacción o por acuerdo. Entonces nosotros finalizamos la ejecución con un decreto de archivo por acuerdo, satisfacción extraprocesal. No presentan, en este caso no, porque es que ya tenemos una sentencia y ese acuerdo, bueno, es que en ejecución es difícil porque ya tenemos un título, entonces no procede. Vale. Le queda la alternativa del acuerdo extrajudicial, sí, o la escritura, claro. Aquí hay otra pregunta, por favor. Sí, pero es que las personas que están online no te oyen. Sí. Bueno, a mí me gustaría deciros que, como sabéis, vengo de salud, estoy en salud, y en salud todos los resultados los tenemos que medir para después traspolarlos y demás, ¿no? ¿Tenéis algunos estudios ya publicados de en qué número de procedimientos que llegan a judicializarse o bien lo paráis antes a través de la mediación? ¿Habéis medido eso? A ver, en Vélez han sido muy poquitos porque creo que sería muy importante llevamos poco que tiempo. empezarais a presentar resultados, porque eso al resto de profesionales, evidentemente, que sería un ejemplo de decir, oye, se disminuirían toda la demora que hay, o al menos, bueno, en parte, y sobre todo porque eso da mucha credibilidad, ¿no? Claro que sí. Y a la sociedad también, ¿no? Esos datos se vuelcan mensualmente por el PIMA y se hace llegar tanto a la jefatura de la Delegación de Justicia como a la propia consejería cada mes, y después al año se hace también otra evaluación, un compendio de todo el resultado. Pero queda en vuestro ámbito, no sale a la sociedad. Queda en el ámbito de la Junta. Eso. Nosotros como técnicos los volcamos a la Junta ya si los publica o no, hasta ahí nosotros no llegamos, pero supongo que formarán parte de ese estudio que se está recopilando desde que empezaron por lo menos con los PIMA a funcionar. Bien, gracias. Voy a participar yo un momento con respecto a eso. Normalmente, yo ahora mismo no lo sé. Bueno, yo soy Mari Carmen, soy la jefa de Servicio de Justicia de la Delegación de Justicia de Málaga. Y no recuerdo yo ahora exactamente con los datos de la sesión informativa de los puntos de información para la mediación y los acuerdos ya del Servicio de Mediación Penal de Adultos, que la viceconsejera esta mañana sí los ha dicho, pero no lo recuerdo yo ahora de memoria, qué datos se están pasando a lo que es la página web de la consejería. Pero es verdad que en la página web de la consejería se suelen resumir anualmente toda la información. Además, eso es información pública. Cualquier persona que quiera acceder a esa información a través del portal de la transparencia es información pública y puede solicitar
pero ya digo, probablemente que están ya expuestos, pero si no se puede solicitar todos los datos de cuántas sesiones informativas, cuántos acuerdos. En cualquier caso, es verdad que somos conscientes, yo creo que aquí hoy que se está en este entorno de difusión de la mediación, puesto que esto tiene ese objetivo de difundir, enseñar, ver que esto es eficaz, no estamos evidentemente ante los mejores datos y por muy buenos datos que sean, lo que es la litigiosidad en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma es tanta que realmente tampoco va a ser un dato como tú estás planteando de la parte de salud, que todo se mide, se puede empezar a medir, pero ahora mismo yo creo que todavía más que en la fase de medir, estamos en la fase de difundir, aprender, enseñar y poner a disposición de todo lo que es la ciudadanía el instrumento de la mediación como un instrumento útil para una posible resolución de conflictos, que no tiene que ser ni la única, ni la mejor, ni la que siempre se utilice, es simplemente esa fase de difundir y que entre todas las personas que nos dedicamos o bien a aplicar el derecho o a difundir los puntos de información para la mediación, a la mediación familiar, a lo que es, como se ha visto esta mañana, de todo lo que es el ámbito de las personas mayores o a los alquileres, problemas vecinales, etcétera, etcétera, etcétera. Seamos capaces de difundir y saber dónde enviar a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor a esas sesiones informativas de la mediación o a ver qué son los mediadores, qué formación necesitan, los registros de mediación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Venga, gracias. Perdona, ella quería... Hola, buenos días. Yo soy... ¿Me he colado? No, yo soy Catalina Cadena, soy magistrada de instancia 3 de Torremolinos. Felicitar a Francisca, me ha encantado, y felicitar a los compañeros de Belén Málaga, vamos por buen camino, vamos por buen camino. Al hilo de los datos, hay un dato muy curioso que no puede tener entrada ni en los PIMA ni en la Junta. Yo derivo mucho, además de en ejecución también, yo lo contaré luego, pero yo derivo mucho y solamente derivo, evidentemente, a sesión informativa. Que las partes vayan o no, luego una mediación es cosa suya. Y muchos de estos asuntos que se han derivado, meses después, aparece un acuerdo conjunto de las partes. Y yo siempre lo marco, además de en mi corazoncito, en mi propia estadística, como que algo ha tenido que ver la mediación. Estoy convencida, además, que estamos en un punto en el que, si no es para este conflicto, quizá para otro conflicto. Yo lo que voy a hacer, igual que mis compañeros desde Belén Málaga, es abrirte otra perspectiva, abrirte a otra idea y a otro camino, no solo al ciudadano, que a lo mejor es el único conflicto judicializado, Dios lo quiera, que va a tener, sino a los abogados, que van a ver cómo hay otra manera de solventar el conflicto. Por eso, a lo mejor en este momento en el que estamos, los datos es un poco complicado y sobre todo está ese dato chuli pero oculto de que sí se están llegando a negociaciones fuera de o después de el PIMA. Paula. Ya está. Sí, buenos días. Bueno, yo soy el secretario coordinador provincial de Málaga y nada, ante todo felicitar a Paqui, a Francisca Vega y a todas sus compañeras de Vélez por esta valentía, por tomar la iniciativa en materia de mediación. Algo tiene que ver que sea la directora y la integrante del Servicio Común de Ejecución, porque es un servicio que dirigimos nosotros los letrados y que nosotros tenemos la responsabilidad de llevarlo a buen término. Y la felicito también porque está integrada en la nueva oficina, la nueva, mal llamada nueva porque lleva 15 años desde que se aprobó la ley, pero mira, en Andalucía, junto con el Ejido, es la única oficina judicial que hay, nueva oficina judicial, y en Málaga es la única. Y la verdad es que están teniendo muy buenos resultados y por ello les felicito. Pero en relación a la mediación, yo quería apuntar que además de una cuestión egoísta nuestra, de los letrados, de los magistrados, de cualquier funcionario personal que trabaje en los juzgados de Málaga, que están sobrecargados de procedimientos que te impiden gestionarlos de manera adecuada. La mediación sería una buena solución, una solución estupenda para
descargar estos juzgados, esta pendencia, es que desde el punto de vista, que nunca podemos olvidarlo, desde el punto de vista de la víctima penal, porque yo tengo la de formación profesional de que casi toda mi vida profesional he estado en juzgados penales y en juzgados de ejecución penal. Desde el punto de vista de la víctima o del justiciable, la mediación los pone en el centro. Ellos son los gestores del acuerdo, no se lo imponen un juez mediante una sentencia o incluso un acuerdo a última hora antes de juicio en el caso de las conformidades penales, porque muchas víctimas se encuentran con el acuerdo ya, ni siquiera tienen la oportunidad de que sean escuchados en juicio. El magistrado con el que yo trabajaba, aparte de amigo, era un magnífico profesional y les llamaba. Digo, mire, están llegando a un acuerdo en estos términos, ¿usted está de acuerdo? Usted no era preceptiva su opinión, pero la tenía en cuenta, porque nunca hay que perder de vista que el elemento esencial del procedimiento, ya sea penal, civil o cualquier otra jurisdicción, es el propio justiciable. Y en este sentido, la mediación les permite esta posibilidad de gestionar su propio problema, su propio conflicto y darle por lo cual la satisfacción, más allá de que se le dé una reparación económica, generalmente en los delitos o en las reclamaciones civiles, es que esa reclamación, esa satisfacción la ha producido ella o el profesional que le asiste, pero simplemente el hecho de ser protagonista